en vivo y en directo desde Santiago para todo Chile, desde los estudios de ADN. Y bueno, hoy día queremos hablar sobre algo que sucedió terrible el pasado 29 de mayo en San Pedro de la Paz, donde dos niños cayeron desde un piso 13 de un edificio. Uno de ellos, Valentín, falleció días después. Hoy su madre también ha entregado el testimonio revelando que la ventana del departamento era tan fácil de abrir, que se abrió mientras los niños jugaban. Y a raíz de esta tragedia, el senador Enrique Van Rieselberghe presentó la ley Valentín, que busca establecer medidas de seguridad obligatorias en edificios habitacionales para prevenir caídas infantiles. Queremos conversar hoy día sobre estos alcances. Está con nosotros el senador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y gracias por estar hoy día aquí en ADN. Muy buenas tardes, estimada Andrea. Una alegría estar en contacto contigo desde acá. Yo estoy en la región del Biobío, específicamente en la comuna de Hualqui, así que me vine al auto a hablar contigo. Muchas gracias, senador. Bueno, en primer lugar, ¿no? Nos gustaría saber por qué finalmente usted lo motivó a presentar este proyecto de ley y de alguna forma, ¿cuál es el objetivo central para regularizar y responsabilizar tanto a los constructores, a los administradores, pero también a los residentes? Y bueno, partamos por lo primero, ¿cuál fue la motivación? Sí. Bueno, la motivación fue la siguiente. Mi señora, Valentina, fue compañera de curso de la hermana de la mamá de Valentín en el Kingston College de Concepción, ¿ya? Entonces, naturalmente que cuando ocurrió esto, ella estaba, mi señora estaba especialmente cercana al caso específico de la caída y particularmente después del niño Valentín que lamentablemente falleció. Entonces, esa es una primera variable. La segunda variable igual que también tiene que ver con lo doméstico es que yo soy papá de una chiquitita de 10 años, vivo en un piso 11 en la comuna de San Pedro de la Paz, razón por la cual también me sentía cercano domésticamente a una situación de este tipo y en algún momento se me había pasado por la mente el tema del riesgo del lugar donde habitaba, particularmente para niños. Pero en realidad lo que me movió finalmente, porque en estos temas cuando hay fallecimientos, cuando hay dramas, yo soy, en mi historia pública, he sido siempre muy prudente de no hacer una acción que después pueda leerse como utilización del drama o del dolor ajeno para un fin partidario. Yo, menos mal que este año no estoy en elecciones, ya no tengo elecciones en este periodo, pero bueno, volviendo al punto, lo que fundamentalmente me movió fue que me llegó de muy buena fuente que la mamá de Valentín era la principal promotora de que se llevara adelante una iniciativa como esta. Entonces, cuando yo validé que era la mamá de Valentín la que estaba pidiendo que se tomara la iniciativa, bueno, de alguna u otra forma, sentí que era... Se unió a esta moción. Claro, sentí que era como natural tratar de hacer algo al respecto y en ese momento le pedí a los equipos de apoyo nuestro, particularmente de la bancada de senadores, que me ayudaran con hacer un diagnóstico rápido de la situación actual y ingresar por el Senado un proyecto de ley que fuera razonable, entendiendo de que durante el proceso legislativo se supone que los proyectos de ley se van complementando, puliendo, afinando. Esperemos que para bien, en algunos casos para mal, pero bueno, pero usualmente la idea del proceso legislativo es que justamente las secciones 1.0 se vayan puliendo a partir de la participación de especialistas durante la discusión legislativa, ¿ya? Senador, pero ya hablando como de los aspectos técnicos de esta propuesta, la idea de estas medidas de seguridad serían, por ejemplo, mallas, barandas, rejas o estándares de altura de ventanas. ¿Qué es lo que busca también, no, en temas ya como técnicos la propuesta? La propuesta que yo establecí está enfocada en las nuevas edificaciones, no en las que ya están, ¿ya? Y lo que indica es que el Ministerio de Vivienda, a través de su unidad técnica, una vez aprobada esta ley, tiene que definir en un máximo de 6 meses, en un máximo de 6 meses. 6 meses, el estándar normado, ¿ya? Para las nuevas edificaciones. No deja establecido de manera directa y específica si van a ser mallas, si van a ser barandas, si van a ser seguros, ¿ya? Le deja esa definición
al organismo técnico, y el organismo técnico con el paso del tiempo y con las mejoras tecnológicas eventualmente puede hacer modificaciones a esa normativa más específica sin tener que pasar por el Congreso, porque si yo establecía en el proyecto de ley que iban a ser mallas, que iban a ser barandas, y después en realidad en la discusión técnica más adelante se da por conclusión de que en realidad era otro medio más efectivo para mejorar la seguridad de las edificaciones en altura, entonces había que hacer el cambio vía proceso legislativo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el mecanismo de fiscalización al respecto? En realidad el mecanismo de fiscalización es que habiéndose fijado el mecanismo específico, la norma específica por parte del organismo técnico, las constructoras, las inmobiliarias, al momento de al momento de tener que aprobar su permiso de edificación, cuando las direcciones de obras van a confirmar que la edificación cumple con toda la normativa para poder ser recepcionada por el municipio, bueno, en ese momento, dentro de las normas que tienen que exigirse por parte de los profesionales de las direcciones de obra, tienen que chequear, tienen que fiscalizar que estén este tipo de asuntos, que hoy día no lo están. Hoy día, por ejemplo, yo creo que hay espacio para mejorar la seguridad de los edificios en altura, con el tipo de ventanas que Senador, se utilizan, con la altura de las barandas, pero etcétera, ahí ¿no? también yo le hago una pregunta, porque ¿qué responsabilidad también tienen los padres y los cuidadores en estas situaciones? Le pregunto por lo siguiente, yo tengo hijos, tengo un hijo de 4 y uno de 7 años, obviamente mi departamento tiene malla, pero cuando uno va a otras casas de personas que no tienen hijos, no tienen por qué estar obligados a poner malla, sino tienen por qué, claro, porque les tapa la vista, etcétera. Pero ahí, ¿qué rol también tienen los residentes? Acá no quiero echarle la culpa a nadie porque es un tema súper delicado, pero también tenemos que hablar de qué generamos acá. Quizás una campaña de sensibilización, que a lo mejor sea obligatorio que todos los papás y mamás que tienen hijos tengan que poner malla. ¿Qué se hace? No, a mí, bueno, no quiero profundizar mucho más en eso, porque me Sí, parece que estamos en un área, digamos, un poquito delicada desde el punto de vista humano, exacto. pero efectivamente cuando uno está con sus hijos y va a cualquier lugar, uno tiene que estar en el fondo eh, cuidando de que, especialmente si son chiquititos, digamos, de que no vayan a realizar una acción que los ponga en riesgo, digamos. Pero volviendo al punto que tú me mencionabas, yo creo que hoy día, el diagnóstico es que hoy día no hay un estándar específico al respecto. El rango de acción eh, es bastante amplio. Entonces, a mí me parece que es importante que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo fije algunas normas específicas en materia de seguridad, que sean racionales, y tampoco está diciendo que se tapen todas las ventanas con red. No, pero a lo mejor poner una malla abajo antes del segundo piso, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, o por ejemplo un seguro adicional que esté un poquito más alto de lo que los niños lo puedan tomar, porque a veces hoy día en los edificios de altura, de repente los pestillos están relativamente asequibles a la mano de un niño que quiera, que sea un poco más travieso y que quiera abrir la ventana, ¿no? Eso tiene que Entonces, ser por parte de la construcción ya de la inicial. inmobiliaria de la Claro. constructora. Ahora, nosotros lo que queremos hacer es que por norma esto se exija. Ahora, desde el punto de vista de la libertad de mercado, también hoy día las constructoras, a sabiendas de este accidente, libremente, sin que se los imponga la ley, digamos, podrían también revisar y hacer un ejercicio un poco más de empatía, ponerse en el lugar de una familia que tiene niños chicos o que recibe niños chicos en su casa y reflexionar un poco más respecto a cuáles son los ajustes constructivos racionales que uno podría hacer en edificios de altura para minimizar el ¿Y, riesgo de este tipo de y qué rol accidentes, tienen ¿no? las administraciones también de los edificios, senador? Sí, bueno, hoy día eso lo dijo el Ministerio de Vivienda, tanto el ministro Carlos Montes como a nivel local la Seremi de la región del Biobío, en el sentido que hoy día algunas familias han querido libremente, no por imposición normativa, colocar algunos elementos de protección adicionales, específicamente mallas, y algunas administraciones por motivos de estética de la torre en su conjunto, ¿ya? Han impedido la colocación de estas mallas, cosa que no parece muy razonable, ¿no? Sí. Así que lo que se quiere hacer desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda también es modificar la ley de copropiedad, o hacer un decreto, no sé, entiendo que no pasa por el Congreso eso, pero lograr que las leyes de copropiedad no sean, digamos, no puedan impedirle a un copropietario en particular colocar
mallas en su terraza, si es que así él lo determina libremente. Senador, ¿en qué estado legislativo también está hoy esta ley Valentín? ¿En qué apoyo usted ha recibido en el Senado, en el Ejecutivo? ¿Cómo ha sido? Sí, este proyecto de ley lo ingresé la semana pasada, cuando lo anuncié, creo que fue el jueves o el viernes. Está ingresado por oficina de partes. El día de mañana en la sesión legislativa van a dar cuenta del ingreso de este proyecto, y una vez que la mesa del Senado dé cuenta del ingreso de este proyecto, lo va a despachar a la comisión sectorial que ve este tipo de cosas, que es la Comité de Vivienda, que es la Comisión de Vivienda del Senado. Yo el día jueves tengo una conversación con la mamá y con el papá de Valentín. Yo también conocía, por motivos de mi historia laboral, conocía al abuelito de Valentín, don Ricardo Brain Truco, ¿ya? Entonces él ayer me escribió por otra cosa, también para agradecerme por esta iniciativa legal, y a través de él finalmente él me recalcó que los papás de Valentín querían juntarse conmigo, así que yo les abrí una ventana de inmediato para el día jueves a las 5. Y yo en ese momento quiero ser en el fondo, es que la mamá de Valentín me dice que quiere ponerle acelerador a esto, entonces yo lo voy a poner acelerador, y de la mano de ellos, que son los papás del niño que lamentablemente falleció, haré todas las acciones necesarias para que se logre con este proyecto lo que no se ha logrado con otras iniciativas no iguales, pero que iban en la misma dirección. En la historia del Parlamento, tanto en la Cámara como en el Senado, entiendo yo que hay adentro del sistema legislativo proyectos de ley que buscaban mejorar a través de otras propuestas. Senador, la seguridad de los edificios, en los edificios de altura, pero que finalmente se quedaron solamente en el ingreso. Sí, senador, también, bueno, acá Vincenzo, que es nuestro DJ, tiene una pregunta súper buena y que tiene que ver con que es necesario que ocurra un accidente mortal para que se presente en proyecto de ley, porque, por ejemplo, en la ley Zamudio también pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a estos extremos para actuar? Bueno, es una lamentable cuestión propia de la naturaleza humana. A veces pasa que tienen que ocurrir las cosas para que uno reaccione, porque no actuó proactivamente antes, y ahí estamos todos metidos en el paquete, digamos, ¿no? Sí. Pero es propio no sé, la otra vez, por ejemplo, en la región del Biobío hubo un accidente de la locomoción colectiva que estuvo vinculado al consumo de cocaína del conductor de la micro, y ahí se está llevando adelante el proyecto de ley Anita, que busca normar y obligar por ley que se hagan los test aleatorios a los choferes. Senador, y con otras, bueno, usted decía la ley Retamal y otras. Hay mucho más. Solo para cerrar, en Chile no existe una campaña nacional sostenida sobre la seguridad infantil en viviendas, como si hay en países europeos. Esto podría estar acompañado también de una campaña donde se haga más conciencia, porque usted mencionó un punto muy importante, que muchos papás y mamás no instalan protecciones por la desinformación, también por los costos y sobre todo porque muchos edificios los prohíben. ¿Cómo podemos acá mejorar la comunicación y la prevención? A mí me parece súper pertinente lo que tú indicas, y que es que como complemento a los temas normativos se podría desarrollar de manera sistemática una campaña comunicacional para ayudar a tomar conciencia, principalmente a las familias, a que cuando uno cuando uno recibe visitas, ¿ya? O tiene niños pequeños y vive en un piso alto, digamos, tiene que efectivamente ocuparse de hacer todo lo necesario para maximizar la seguridad, digamos, cerrar las ventanas, cerrar bien las ventanas, o eventualmente colocar seguros adicionales, más allá de lo que la norma exija. De todas maneras, desde el punto de vista legislativo, nosotros queremos llevar adelante esta iniciativa, esperemos hacerlo de la mano de la mamá y el papá de Valentín, y si esto resulta, los mayores estándares de seguridad que sean racionales van a quedar van a quedar asegurados por ley, en lo específico normados por el Ministerio de Vivienda y fiscalizados al momento de la recepción municipal por parte de las direcciones de obra. Perfecto. Senador Enrique Van Rieselberghe, hablando de esta ley, Valentín, gracias por estar hoy día con nosotros en Tu Nuevo ADN y por su tiempo. Que esté muy bien, senador. Muchas gracias, Andrea. Un abrazo grande. Buenas tardes. Nos vamos agradeciéndole a ustedes a la cinta.